Jueves 25 de septiembre. Hermanos, casi terminando ya esta cuarta semana de este mes de septiembre, y es como siempre una bendición el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que era Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues el que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con el estudio y meditación del Evangelio de San Lucas y especialmente del capítulo 9. En el contexto de lo que leíamos el día de ayer, cómo el Señor Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos y luego los envió a predicar el evangelio del reino de Dios por todos los pueblos y ciudades, y cómo ellos fueron y anunciaron la palabra, pero juntamente con esa palabra se veían las señales, los efectos, las manifestaciones del reino, donde enfermos eran sanados, poseídos o personas poseídas por demonios eran liberados, donde la persona experimentaba, ¿verdad?, la conversión, experimentaban la libertad espiritual. Todo eso que obviamente no se hacía en secreto, sino que se hacía a la luz pública, llegó a oídos de Herodes. Y ahí es donde hoy pues continúa el relato, donde se nos dice que esas noticias, esas cosas semejantes, como dice el texto, que Herodes escuchaba, hoy le crean alarma. Y los dos versículos que hemos leído es la descripción que hace el Evangelio de San Lucas sobre la muerte de Juan el Bautista. Pero aquí podemos, hermanos, ver cómo la sanación de enfermos, que fue uno de los elementos que acompañó al ministerio del Señor Jesús, pero que también es una de las manifestaciones hoy en día del reino de Dios, esa sanación de enfermos va muy unida al anuncio de la palabra de Dios, pues en realidad es la palabra la que sana, es la palabra la que liberta, y es así porque es palabra de Dios, no palabra de hombres. Esto es importante, pues muchas personas, hermanos, hoy en día buscan sanidad, pero no quieren recibir palabra de Dios. Ellos quieren, como yo siempre lo he dicho en mis propias palabras, ellos quieren un milagro, pero no quieren nada con el autor de los milagros. Y olvidan que el Señor es el que sana, Él es el que obra en nuestras vidas. Pero por ese propósito o con ese propósito que Él siempre tiene para nosotros. Por eso podemos declarar que el anuncio del Evangelio y la sanación de enfermos van siempre de la mano. Pues con este efecto de la predicación de la palabra se da la sanación, ¿verdad? Entonces, esto, insisto, es importante para todos los que buscamos sanación, ¿verdad? Antes hay que comprender que la necesidad es de conocer la palabra, y el conocer la palabra nos lleva a comprender cómo el Señor va a hacer, o por sobre todo nos lleva a entender que es el Señor el que me va a sanar, y que me va a sanar o que nos va a sanar
no porque yo merezca ser sanado, sino por misericordia, ¿verdad? Yo siempre también lo he dicho, el Señor no solamente quiere sanar a una persona, el Señor quiere salvar a una persona. Y muchas veces nosotros buscamos sanación, pero rechazamos la salvación. Y no podemos rechazar la salvación porque como parte del proceso de sanación es la salvación. Y es ahí donde asumimos un compromiso. Compromiso, ¿verdad?, que nos traerá pues esos efectos, que nos traerá ese crecimiento, que nos traerá esa respuesta de Dios. Por eso el texto de hoy dice que Herodes se enteró de los prodigios que Jesús y sus discípulos hacían. Se enteró de que enfermos eran sanados, se enteró de que personas recibían la palabra y a través del mensaje obtenían paz en su corazón. A través del mensaje eran libertados, ¿verdad? Los endemoniados eran libres, cómo se predicaba la palabra. Y no sabía, dice la palabra, a qué atenerse. Recordemos que desde que el Señor Jesús nació, Herodes el Grande, quien era el padre de este Herodes que hoy tiene miedo ante los hechos de Jesús, recordemos que Herodes el Grande también tuvo miedo y mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Eso lo encontramos en este Evangelio de San Lucas, como Herodes el Grande, después de la visita de los magos de Oriente, y al darse cuenta que los magos no regresaron a darle la información que él necesitaba, dio una orden de matar a todos los niños de la región menores de 2 años. A esas festividades, las que nosotros conocemos como la fiesta de los niños inocentes, que celebramos, ¿verdad?, allá por el 28 de diciembre. Pero es la misma reacción la que hoy va a tener el hijo de ese Herodes, que siempre se llama Herodes, pero este es Herodes Antipas. Hoy entonces vemos cómo se entera que el Señor está realizando un ministerio, pero que ante ese ministerio que el Señor está realizando, multitudes de personas lo siguen. O sea, eso era claro, como multitudes seguían a Jesús. Esto también era algo que asustaba a Herodes, porque recordemos que Israel era una tierra oprimida por el Imperio Romano, o invadida, diríamos. Y para Roma no era nada bueno que se levantaran personas como Jesús o líderes como Jesús y que multitudes lo siguieran. Ya en el pasado habían existido casos similares. El libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 35, nos presenta el caso de un tal Teudas, que Gamaliel lo presenta como un rebelde que se levantó contra el imperio con un grupo de hombres. La historia dice que eran 400 hombres que se sublevaron contra el Imperio Romano y le hicieron una guerra, pero que cometieron un error. El error fue que se refugiaron en el desierto, y en el desierto pues fueron presa fácil para el ejército romano. Entonces fueron pues ejecutados todos. Ahora Jesús se está levantando, y lo más difícil, o que lo complicaba más la cosa, es que con el Señor Jesús habían algunos casos sospechosos. Pues recordemos como parte de los 12 andaba uno que se llamaba Simón, quien era, este era un discípulo, era un apóstol, y este era un celote.
Los celotes, hermanos, eran un grupo subversivo que hacía la guerra al imperio. Entonces, que hoy un celote anduviera en el equipo de Jesús, eso ya levantaba sospechas, ¿verdad? Pero también que Jesús hablara de un reino, que el Señor hablara pues de que Él venía, ¿verdad?, a libertar al pueblo, y por sobre todo lo que la gente decía de Jesús. Porque el Señor habló del reino, pero lo habló de una manera espiritual. Sin embargo, el pueblo, recordemos cómo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, se nos dice que cuando Jesús le da de comer a aquel grupo de personas con 5 panes y 2 pescados, ellos quisieron llevárselo para coronarlo como su rey. A lo que Jesús pues va a despedir a los discípulos, o más bien, a los que Jesús va a embarcar a los discípulos, va a obligarlos a que se suban a una barca, y es el Señor el que va a despedir a la gente. O sea, y que después se dio pues el relato, ¿verdad?, de que Jesús caminó sobre las aguas. Pero notemos, la gente estaba queriendo llevárselo para coronarlo como su rey. Entonces, y todo, hermano, todo estaba listo para que se diera un levantamiento. Entonces, eso era lo que a Herodes lo desconcertaba. Sin embargo, aun cuando habían todos estos antecedentes que ya le he descrito, ¿verdad?, a Jesús lo asociaban con Juan el Bautista, con el profeta Elías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Esto era bueno, fíjese, esto era bueno porque si vemos pues el gran siervo Elías, ¿verdad?, el gran profeta de Dios, el profeta de fuego, ¿quién como Elías?, dice la palabra. O de repente pues con Juan el Bautista, el gran profeta Juan, que el mismo Jesús dijo que no ha existido nadie más grande que él. O sea, verdaderamente un gran siervo de Dios. Entonces, que lo asocien con ellos, pues en realidad era muy bueno, ¿verdad? Pero Jesús era más que Elías, era más que Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué lo asociaban con ellos? Bueno, fácil, porque el Señor había continuado el ministerio de Juan, ¿verdad? Era indudable el nexo entre Jesús y Juan el Bautista. De hecho, muchos discípulos que fueron discípulos del Señor, inicialmente fueron discípulos de Juan. Y fue Juan el que les dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, a él sigan. Y dice la palabra que a partir de aquel momento, muchos, como por ejemplo Pedro, o Simón, como se llamaba, Simón, Andrés, Natanael, ¿verdad?, que dice que eran discípulos de Juan, comenzaron a seguir a Jesús. O sea, vemos cómo estos discípulos siguieron con Jesús, pero el ministerio del Señor entonces podríamos decir que fue la continuación del ministerio de Juan, aunque de una manera diferente. Ahora, decían también que era Elías. Pues recordemos que el profeta Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, anunció allá en el capítulo 3 que antes del Mesías iba a venir Elías. De hecho, a Jesús le preguntaron, le dijeron: Señor, los profetas dijeron que tenía que venir Elías, ¿qué pasó? Y Jesús les dijo: si Elías ya vino, e hicieron lo que quisieron con él. Y ahí les estaba diciendo, en otras palabras, que Elías era Juan. Y claramente la palabra de Dios dice que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Entonces, por todo esto, vemos cómo Herodes pues estaba desconcertado. Y por eso Herodes decía: a Juan yo lo maté. O sea, veamos cómo él lo declara.
que a Juan él lo había mandado matar. Y el Evangelio de San Marcos nos describe la muerte de Juan el Bautista. Nos dice que en cierta ocasión que Herodes estaba cumpliendo años, hizo una fiesta, y en esa fiesta la hijastra de Herodes, que era hija de Herodías, mujer de su hermano Herodes Filipo, pero que en ese momento era su amante, bailó, danzó en la fiesta. Y a Herodes le gustó tanto que le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Salomé no sabía qué pedirle, pregunta a su madre Herodías qué pedía, y Herodías encontró la oportunidad exacta para deshacerse de Juan. Porque Juan, cada vez que lo veía a Herodes, le decía: no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. O sea, Herodías era la esposa de su hermano Herodes Filipo. Y por razones políticas, y que sería largo explicar, y ya no tengo mayor tiempo en el audio, deja al esposo y se va con el cuñado. Bueno, y se casan. Entonces eso era un flagrante adulterio. Por señalar ese pecado, Juan ahora está en la cárcel. Entonces Herodías encuentra el momento exacto para para sugerirle a Salomé que le pida a Herodes la cabeza de Juan. El texto dice que Herodes pues se puso muy triste, pero para no quedar en vergüenza ante sus invitados, ordenó a un verdugo que quitase o que decapitase a Juan el Bautista. Por eso es que Herodes hoy dice: a Juan yo lo maté, ¿verdad? Pero hoy tenía curiosidad de ver a Jesús. Y finalmente lo conoce, ¿verdad? Pero lo conoce cuando ya Jesús ha sido capturado, que ya el Señor pues ya va obviamente en el proceso de su pasión y muerte. Ahora, de todo esto, hermanos, creo que este texto nos deja a nosotros varias enseñanzas. Una de ellas es que la obra de Dios no es una obra para que se realice a escondidas. Es una obra que hay que realizarla, pues es una obra que debe de ser visible entre todos. Es una obra que en verdad debe de darle la gloria a Dios, pero que también cada vez que se predica la palabra deben de haber señales. El Evangelio de Marcos termina ahí en el capítulo 16 diciendo: y estas son las señales que acompañarán a los que han creído. Y describe las señales cuando dice: hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y si comerán cosa mortífera no les hará daño. O sabemos cómo declara señales e incluso sobrenaturales. Pondrán las manos sobre los muertos y van a volver a la vida, imagínense. Pero serían señales, obviamente, de la predicación, señales del reino. Entonces nosotros tenemos que reconocer que cada vez que se predica la palabra, cada vez que se anuncia el mensaje, hay señales, hermano. A veces no las vemos. Y no las vemos porque tristemente, y tengo que ser muy claro, o el que predica la palabra está torciendo la palabra, que también se puede dar, o el pueblo no está atento a las señales que el Señor está haciendo. Porque muchas veces el Señor está obrando y la gente está dormida, ¿verdad? El pueblo está dormido, no puede ver las señales que Dios está dando. Y en otras ocasiones, también insisto, el predicador pues va a torcer la palabra a su beneficio y el Señor no va a respaldar ese tipo de cosas y por lo tanto no habrán señales. Pero si nosotros nos esforzamos por ser honestos con la palabra, por predicar la palabra verdaderamente sin buscar un beneficio más que el anuncio mismo de la palabra, claramente dice la misma Biblia
que habrán señales. Por eso alegrémonos, porque la palabra trae vida, porque es palabra de Dios, la cual hoy recibimos, y abriendo el corazón, también recibiremos las manifestaciones y las señales del reino. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.